Pues eso era Follow Friday. Nosotros, pues lo que hacíamos era coger todas esas recomendaciones, esas 10 millones de recomendaciones, y la plantábamos por países. ¿Qué pasaba? Pues que a la gente le gustan los rankings, cosa que yo, desde mi punto de vista, desconocía. Yo no sabía que la gente se picaba tanto por ser el primero. Y decían, oye, yo debería estar el primero porque no me cuentas todas las recomendaciones. Y era cierto. Era cierto, nosotros miramos en la API de Twitter, ¿no? La API es la manera en la que yo le digo a Twitter, dame los tweets que lleven el hashtag FollowFriday. Y me los da de una manera que nosotros, pues, de una manera por código, que al final pues los puedo coger y hacer cosas con ellos, meterlo en base de datos, etcétera, ¿no? Pues era cierto, no me daba todas esas recomendaciones. ¿Y qué hicimos? Pues dijimos, oye, algo está pasando aquí, no nos respondían a ningún mail, pues era esto, que además traigo la camiseta, era esta conferencia el 14 y 15 de abril del 2010, todavía Social Bro no estaba ni en mente, y nos plantamos allí en San Francisco en la conferencia de desarrolladores. Ya sabíamos a quién teníamos, solamente íbamos también para pasarlo bien, para conocer San Francisco, etcétera, pero la básica era esa, intentar que nos den todas las recomendaciones. Entonces estaba, pues en este caso, Ryan Sarver, que es director de plataforma de Twitter, ya sabíamos, ya lo habíamos localizado por supuesto, y estaba pues aquí como yo contando sus movidas sobre la API de Twitter. Y cuando baja, pues los primeros que estábamos nosotros éramos Alfredo y yo diciéndole, oye, mira, nos pasa esto, por favor, déjanos contar todos los Follow Fridays. A la semana siguiente, ya volviendo en España, pues teníamos nuestras Follow Fridays contados perfectamente, teníamos nuestra IP en la lista blanca de Twitter, con lo cual podríamos acceder a más tweets que lo que los demás desarrolladores podían acceder, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que digo, ¿no? El contexto, ese contexto en la idea. Ahora comenta la evolución, pero es muy importante y a nosotros nos ayudó pues que en España realmente estaba surgiendo muy fuerte esa influencia tuitera, ¿no? Y por supuesto todo el feedback que nos dio pues community managers, Tweetboy, etcétera, ¿no? Yoriento también de aquí de Córdoba, pues nos ayudó mucho para crecer como herramienta y tal. Después, en cuanto a la idea, tengo aquí mis notas. Ok. Después, una vez tienes esa idea, pues por supuesto hay que pivotar, ¿no? Hay que evolucionar. Entonces, voy a ver agüita. Esta es una buena evolución. En nuestro caso, ¿cómo evolucionamos? ¿O cómo fue ese pivote? Es decir, no hay que tener miedo a fracasar, todo eso, ¿no? Todo lo que nos ven desde el punto de vista de emprender. Nosotros empezamos tarde realmente en Twitter, ¿vale? Nos hicimos una cuenta más tarde que mucha gente. Y cuando empezamos, nos dimos cuenta que había un problema que solucionar. El problema era a quién seguir. Entonces empezamos con ese problema. Entonces, para a quién seguir, lo que hicimos es desarrollar un buscador para decir, bueno, pues si yo quiero seguir a gente que tiene en la bio marketing y es de Córdoba, pues ese era el buscador básico. Entonces, bueno, pues lo lanzamos, vimos que, bueno, pues tuvimos su tracción, tenía como 300 visitas al día, no, por supuesto no hacíamos nada de dinero, y veíamos que lo probábamos con estos tuiteros pro y tal, y veíamos que tenía sentido. Entonces seguimos evolucionando porque, claro, pues no daba dinero y no podíamos quedarnos estancados en esa idea. Entonces seguimos evolucionando y fuimos a otra idea, a la de Follow Friday, ¿no? Que al final es también a quién seguir. Yo te estoy recomendando y al final te recomiendo a quién seguir. Entonces, con esa idea hicimos el ranking. ¿Qué pasó cuando estábamos haciendo ese ranking de tuiteros de todo el mundo? Pues pasó una cosa nosotros, los primeros del ranking, si vais a followfriday.com, ya está apagada esa web porque, bueno, pues porque ya no tenemos más tiempo. En ese ranking aparecían pues los 10 mayores tuiteros de cada país, ¿no? Pues en Estados Unidos pues normalmente aparecía Lady Gaga compitiendo con Justin Bieber, pero lo curioso es que en ese ranking se colaban tuiteros de pro, porque, bueno, pues porque eran tuiteros que tenían muchos seguidores y al final pues conseguían que le hiciesen muchos follow Friday tanto como a famosos. Entonces nosotros notificábamos a esa familia, a esos tuiteros, ¿no? Y ellos los retuiteaban. Entonces, pues, Arbeloa del Madrid, Miranda Kerr, nos seguían y además nos retuiteaban.
Entonces, ¿qué pasaba cuando alguien de 2 millones de seguidores te retuitea? Porque al final tú empiezas a coger muchos seguidores. Entonces, esa cuenta tenía como 60.000 seguidores en ese momento, o algo así. Para esa época era una cuenta bastante potente. Y dijimos, oye, aquí sabemos que en esta cuenta tenemos unos seguidores que son muy influyentes. Por ejemplo, Miranda Kerr, que aparte de servir para que le pueda pedir una cita, pues me puede servir a lo mejor para amplificar mi mensaje o diferentes personas que sean influyentes en diferentes temas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo sabemos que esta gente nos está siguiendo? Pues lo sabemos porque hace un mes recibimos un correo de Twitter diciendo Miranda Kerr te sigue o Arbeloa te sigue, ¿vale? Río Ferdinand te sigue. Y entonces nosotros nos empezamos a reír. Pues lo que hicimos es decir, oye, vamos a hacer una herramienta que me permita saber quiénes son mis followers. Y aparte de quiénes son mis followers, pues aparte ya, eso fue la principal cosa, es quiénes son mis followers. Así de simple, cuando empiezas a tener más de 100, más de 200, ya no sabes quiénes son. Y entonces, bueno, pues nosotros desarrollamos Social Bro para esa idea. Pero antes de Social Bro, antes de ese buscador, hicimos hasta 7 aplicaciones en diferentes tipos de cosas para Twitter, también para Facebook, incluso para Instagram, ¿vale? Entonces, todo ese, realmente, la 8ª aplicación, ¿vale? Fue la que, al final, pues le vimos que tuvo más tracción, ¿no? Que nos empezaron a usar, nos empezaron a usar mucho más. Una cosita que se me ha pasado en el tema de los clientes y que es muy interesante, bueno, que es muy importante, diría, es cuando llegas a ser cuando quieres ponerte la piel del cliente, a la hora de vender y estar realmente con el cliente, o sea, que te pagan por tu servicio, pues es necesario que escribas casos de uso. No sé cuántas personas estoy aquí montando empresas y en qué nivel estáis, pero en nuestro caso, en Social Bro, el año pasado, en agosto, levantamos una primera ronda de financiación en Londres con ángeles con Business Angel de allí, ¿no? Fue como 500.000 o algo así. Y entonces, cuando también hablábamos con los Venture Capital, pues una de las cosas que nos pedían es ¿tienes casos de uso? Y nosotros, pues realmente, los únicos casos de uso que teníamos realmente eran españoles porque eran estos tuiteros pro de profesionales que nos habían ayudado. Entonces realmente no teníamos casos de uso bien estructurados. Y ahora hace 2 semanas levantamos la siguiente ronda y bueno, en la diligencia, cuando ya firmas el term sheet y están, pues te quieren conocer más para que sepas que estás vendiendo Social Bro y no estás traficando con droga o lo que sea, pues una de las cosas es quiero llamar a 30 clientes. Creo que eran 40 clientes. O sea, yo en la reunión diciendo, sí, por supuesto. Salgo de la reunión y digo, ¿cómo consigo yo ahora el teléfono de 40 clientes? O sea, realmente no sabía cómo lo íbamos a hacer porque es una de las cosas que no habíamos tenido en cuenta, ¿vale? A través, al final, pues, es verdad que yo personalmente había hablado con 7 o 10 grandes y después la persona de ventas que tiene allí pues hizo un poco más de indagación entre nuestros clientes para que pudiesen hablar. Pero es una de las partes más importantes de la diligencia. Entonces, me parece que es interesante contarlo porque al final es eso, ¿no? Es el contexto, es ponerte la piel del cliente y cuando está pagando por tu servicio, entrevistarlo y ser su colega, ¿no? Ser su amigo. El siguiente punto, a ver si me falta algo más. No me falta. Vale, el siguiente punto es, bueno, es bastante de cajón, no bastante de sentido común, es la internalización. Entonces esa broma es muy mala, pero bueno, es elemental como el queso, es muy mala, pero bueno, esto es de sentido común, ¿no? La internalización, pues ¿cómo se consigue? Lo primero es si tu idea es global y tú quieres expandirte globalmente, pues ya tienes el español, que es una de las mayores lenguas del mundo, pues ahora ve a la segunda, que es el inglés, ¿no? Entonces, yo os puedo decir que llevo desde agosto del año pasado viviendo en Inglaterra y estoy muy lejos de poder yo hacer una web en inglés. Estoy muy lejos. Se reirían de mis faltas ortográficas.
Es decir, hay que ser un máster en inglés. Y si no eres tú el máster en inglés, en nuestro caso lo que hicimos fue contratar un profesor de inglés. Entonces se venía pues cada cierto tiempo a traducirnos pues con nosotros, porque también es un lenguaje, tiene que ser un lenguaje pues que al final venda, ¿no? No puede ser una traducción de Google Translator, pues tiene que ser una traducción properly, ¿no? Y bueno, pues es tan básico como eso, ¿no? Pero si queréis expandir globalmente, hay que ser un máster en inglés, hay que ser un crack en inglés. Y bueno, aparte de que en el producto hay muchas plataformas que te ayudan a integrarlo en diferentes idiomas, que puede haber traducciones de terceros. Después en el diseño, pues si a la hora de la usabilidad, pues tienes que pensar, si lo haces primero en inglés, tienes que pensar que el 30% de los caracteres pues los dejas libres para otros idiomas, etcétera, ¿no? Hay muchas cositas. Pero bueno, si quieres expandirte globalmente, pues no queda otro, la verdad y bueno, y lo de contratar internacional pues ayudaría mucho también aquí en este sentido. A nosotros pues nos ayudó a coger muchos clientes o muchos usuarios al principio de Brasil, donde Twitter también es bastante famoso. Y después, bueno, también la localización, esto ya es más en función de vuestro negocio, si necesita elementos, o sea, la internacionalización de vuestra software, de vuestra startup digital, sería un poco más adaptar vuestro software a que se pueda traducir globalmente, ¿no? La localización sería un poco, no sé si antagónico, pero sería atribuir aspectos específicos de vuestro software a diferentes localidades, como por ejemplo a lo mejor hace Google cuando son los patios de Córdoba y nos pone Google con los patios de Córdoba, ¿no? Ese tipo de cosas. O si, bueno, hay diferentes elementos, ¿no? de esa localización. Uno muy extremo es, por ejemplo, las carpetas de nuestro Windows o de nuestro Mac, ¿vale? No están localizadas porque yo las carpetas que conozco, las carpetas del escritorio, las carpetas que yo conozco como son el icono, pues normalmente tienen cuerdecitas y tal. Esas son carpetas americanas, ¿no? Pues llevándolo ya al extremo. Pero bueno, eso ya depende de cada startup. Aquí he hecho un poco esta visión general. Después, el posicionamiento en el mercado. Y voy a ver agüita. Sobre todo a la hora de las startups digitales, pues es muy complicado, ¿no? O sea, hay tanta la competencia que es muy complicado posicionarte en el mercado. Entonces, hay que aprovechar varias cosas, ¿vale? Hay que aprovechar varias cosas, porque posicionarte cuesta dinero, ¿vale? Si quieres posicionarte en Google, pues cuesta dinero, ¿vale? El SEO también cuesta dinero. Posicionarte en el mercado cuesta dinero. Entonces, como startup, ¿vale? Digital, a nosotros que nos ha ayudado a hacer posicionamiento global como referencia de gestión de tu cuenta de Twitter, pues nos ha ayudado varias cosas. Una es, hay que aprovechar una cosa sobre las startups, y es que estamos de moda. Estamos de moda, amigos. Realmente ahora se apoya mucho diríamos, a la creación de startups, ¿no? Se apoya bastante desde el punto de vista de los medios. Y no me refiero en España, sino también en los blogs en los que desearías aparecer en el caso en el que quieras expandirte. Entonces hay varias cositas que nosotros hemos aprendido y que las cojo además del blog de Leticia, la chica brasileña que trabajamos, que es de comunicación, que su blog es mytalkingbirds blogspot.com o Tumblr, no creo que es Tumblr, sí, tumblr.com. Y bueno, ¿qué nos ayuda a nosotros? Pues posicionarnos, o sea, salir en los blogs de referencia de las startups, ¿vale? The Next Web, Mashable, TechCrunch, ese tipo de blogs, empezando, por supuesto, a lo mejor de más abajo. Y en un post de su blog, pues indica varias cositas que nos ayudaron a nosotros. Una de ellas es tener claro en qué blogs quieres aparecer.